Al Señor, orar por la mañana. Porque no canta las alabanzas a Cristo el Salvador y tu oyente. Alabanzas a Cristo el Salvador. Amén. Gloria a Dios. Vamos a la palabra de Dios, San Lucas capítulo 12, versículo, gloria al Señor, 20. Gloria al Señor. Yo quiero más y más. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de... Busquen su Biblia, San Lucas capítulo 12, versículos 20 y 21 leemos. Todo de pie. Todo de pie para escuchar la palabra de nuestro Dios con reverencia, con respeto, con temor. Amén. Porque Dios es fuego consumidor. El apóstol Pablo, que conocía más o menos a Dios, porque nadie lo conoce bien tal como es, él dice en sus escritos: yo vengo a vosotros con mucho temor y mucho temblor, porque Dios es fuego consumidor. Conózcalo usted a Dios, gloria al Señor, y respételo. Y cuídese de cualquier cosa que le hablen mal de Dios, o de la iglesia pentecostal La Cosecha, que es la iglesia de Dios. Gloria al Señor. ¿Ya encontraron? San Lucas capítulo 12, versículo 20 y 21 dice la palabra de Dios así: pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Amén. Vamos a orar. Comienza a decir: gloria, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Mi alma te alaba, Señor. Gloria a Dios. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta hora. Bendice a todos los presentes, los oyentes de la radio. En el nombre del Señor Jesús, confirma, Señor, tu palabra, que no regrese vacía, mi Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Ayúdanos, Señor, a entender y comprender sabiduría de lo alto. En el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Salva las almas, Señor. Salva las almas, Señor. Sana a los enfermos que hay en este lugar, mi Dios. En el nombre de Jesús. Oro también por radio La Voz de Campesinos, Señor, RBC 1160 de la amplitud modulada en Guarmaca, que hoy día está saliendo a partir de las 3 de la tarde hasta las 6, Señor, con el programa La Voz de Salvación. Bendice esta emisora, Señor. Oro por sus propietarios, hazles conocer tu salvación, Señor, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Reprendo demonios, reprendo espíritu de brujería, reprendo hechicería. Sal, demonios. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Tomen asiento. Gloria al Señor. Siéntense todos los hermanos y hermanas que se encuentran aquí en la casa de Dios, Iglesia Pentecostal La Cosecha. Damos gracias a Dios. Hoy estamos aquí en Chiclayo, ya de retorno de la ciudad de Cajamarca. El día de ayer hemos estado en Cajamarca predicando la palabra de Dios y también realizando la cena del Señor. Y luego que hicimos la cena, se quedó allí un hombre de Dios orando, lleno del Espíritu Santo. Y nosotros veníamos escuchando la voz de salvación y los tremendos milagros que acontecieron. Gloria al Señor. Eso se llama hacer discípulos. El Señor Jesús dice: ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Por eso nos reunimos todos los lunes al culto de doctrina, para enseñarle las cosas que Jesús ha mandado, porque eso dice el Señor: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
El Señor Jesús está con Iglesia Pentecostal a cosecha todos los días. 26 años vamos a cumplir y los 26 años estamos con el Señor. Y por eso que los milagros acontecen en todo lugar. Porque aquí hacemos verdaderamente discípulos. Y somos verdaderos discípulos del Señor. Y para ser verdaderos discípulos del Señor, el Señor dice, gloria al Señor, en esto conoceréis que sois verdaderamente mis discípulos, en que guardéis mi palabra. Y para guardar la palabra hay que conocerla, por eso nos reunimos al culto de doctrina, para conocer lo que el Señor Jesús dice. ¿Y a su nombre? Y aquí en este pasaje que hemos tomado son las palabras del Señor Jesucristo, que está diciendo a un hombre que buscaba riqueza terrenal, pasajera, pero no buscaba la riqueza eterna, que es buscar a Dios. Gloria al Señor. Quien busca riqueza terrenal se muere y ahí quedó todo, y pierde su alma, se va al infierno, al sufrimiento eterno. Aquí el Señor Jesús dijo, pero Dios le dijo, necio, aleluya, vamos a hablar de los necios en esta tarde. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Que le está diciendo, en esta noche mueres, vienen a pedir tu alma. ¿Quién es el que viene a pedir su alma cuando está sin Dios? El diablo. El diablo se le lleva a su alma, ¿a dónde? A la condenación eterna, para atormentarla ahí. Así como el hombre rico. Murió el rico, fue sepultado y se encontró en el Hades. El Hades es el infierno. ¿Quién vive? Necio, en esta noche vienen a pedir tu alma. El alma, está hablando del alma, no está hablando del cuerpo. El cuerpo se va al polvo. El cuerpo se va al polvo, porque del polvo fuiste y al polvo volverás. ¿Cuándo volvemos al polvo? Cuando morimos. Y la riqueza que hemos hecho, ¿a dónde se va? Con los que quedan se pelean entre ellos, se hacen brujerías y hechicerías por quitarse las riquezas del que se murió. Gloria al Señor. El Señor está diciendo aquí a un hombre que acumulaba muchas cosas, había enriquecido tanto, pero no buscaba a Dios. Hay que ser rico con Dios, para eso hay que buscar a Dios. Hay que congregarse donde Dios está sanando, liberando, porque allí está Dios. ¿Ya su nombre? Necio, en esta noche viene a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Te hace una pregunta el Señor Jesús. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Hay que ser rico para con Dios. Cuando usted es rico para Dios es cuando usted está buscando a Dios, siempre tiene en cuenta a Dios, siempre anda en el temor de Dios, siempre anda usted hablando de Dios, siempre anda reprendiendo las obras del diablo, que son hurtar, matar y destruir. Y siempre usted trata de hacer lo bueno porque usted está temiendo a Dios. Aquí le está diciendo a un hombre que ha enriquecido tanto. Gloria al Señor. Dice la Biblia que el Señor Jesús le dijo a uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Había muerto sus padres, había quedado herencia y ya se estaban peleando entre hermanos. Y por eso es que el Señor Jesucristo, pensando que Él era juez, gloria al Señor, le dicen, di a mi hermano que reparta conmigo la herencia. A mí no me diga eso, porque nosotros no somos jueces. Si usted tiene problemas de herencia, vaya a las autoridades terrenales, no vaya a un pastor, a un predicador, un evangelista, un profeta, nada. Gloria al Señor, porque eso no hacemos nosotros, no repartimos nada nosotros. El Señor no nos mandaba a repartir, sino a decirle a la gente que se arrepienta, porque si no se va al infierno eterno su alma. ¿Ya su nombre? Gloria al Señor. Dile a mi hermano para que parta conmigo la herencia. Ese es el final del que se murió con riqueza. La familia comienza a pelearse. Gloria al Señor. Mas él le dijo, hombre, ¿quién ha puesto sobre vosotros como juez o parte? Dice, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o parte? Yo ni para ser juez ni parte, ¿no? Yo vení para que se salven. Y le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Hay que tener cuidado con la avaricia, es un pecado terrible. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee.
También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Aleluya. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Había enriquecido tanto que tenía sobreabundancia, no tenía dónde guardar sus frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Eso es lo que decía el hombre rico. Él sabía que tenía alma. Diré a mi alma: repósate, come y bebe, porque muchos bienes tienes, pero eso no te salva. Y ahí es donde el Señor Jesús le hizo: pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Vienen a pedir tu alma, no tu cuerpo, sino tu alma. Cuando la persona muere, el alma sale. Gloria al Señor. Si muere en pecado, se la lleva el diablo, que es el que le pone la muerte. Si muere salvo, el diablo le pone la muerte, pero vienen ángeles del cielo que Dios los envía para salvar esa alma. Eso es lo que pasó con Lázaro. Vinieron ángeles y se llevaron su alma. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. El Señor lo considera un necio. ¿Qué pasa con los necios? Vamos a ver en Proverbios. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Capítulo 17. A ver, vamos a ver qué nos dice el Señor. 16. Vamos al libro de Proverbios. Gloria al Señor. No, capítulo 26, versículo 12 adelante. Capítulo 26, versículo 12 adelante. La palabra necio en la Biblia hay muchísimo. Ahora sí, hay que cuidarse con la necesidad. Muchas veces somos cristianos evangélicos, pero somos necios. Y hay que tener cuidado. Gloria al Señor, preferir que no sea necio. Y si es necio, tiene una esperanza nada más, una, para que se salve. Capítulo 26, versículo 12, dice: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que para él. Gloria al Señor. ¿Ha escuchado? Hay muchos que son sabios en su propia opinión y no en lo que dice la palabra de Dios. Gloria al Señor. Son sabios. A veces a uno que lee la Biblia, que predica, le quieren enseñar, pero le enseñan huecas filosofías, palabras que no están en la Biblia, palabras muertas. Gloria al Señor. Aleluya. Y eso es lo que está diciendo acá: has visto hombre sabio en su propia opinión. Gloria al Señor. La Biblia dice que la sabiduría terrenal es animal diabólica. El verdadero sabio es el que conoce a Dios y tiene la palabra de Dios morando en su corazón. Ese es el verdadero sabio. Gloria al Señor. Pero hay muchos sabios que se dicen que han estudiado muchísimo. Algunos escriben libros, otros se los leen como leen libros de huecas filosofías, libros de palabras muertas, ya se creen sabios. Gloria al Señor. Sabio es el que busca a Dios. Gloria al Señor. El que está caminando a la vida eterna. Ese es el verdadero sabio. Los otros son sabios terrenales, que es un animal diabólica, como dice Santiago capítulo 3. Sabiduría terrenal, animal diabólica. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Esos son los sabios en animal diabólica. Sabios en su propia opinión, no en lo que Dios dice, sino en su opinión. Más esperanza hay del necio que de él. Porque el necio tiene una esperanza. Aunque el necio, pues, aunque lo maje en un pisón de trino, no se apartará. A ver, abra su Biblia. Gloria al Señor y a su nombre. Proverbios capítulo, gloria al Señor, aleluya, 27, versículo 22, a ver qué dice. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios: aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigo majados con el pisón, no se apartará de su necedad. Ese es el necio. Necio, pues, porque es necio.
Al necio, aunque lo majes en un pisón de trigo, no se va a apartar de su necedad. Pero tiene una pequeña esperanza. Uno de esos necios es el diablo. El diablo sabe que aquí es derrotado, sabe que la persona viene a la iglesia apenas a botar la cosecha, pero si le da lugar se vuelve a meter porque es necio. Y el diablo no tiene esperanza. Él ya sabe que está condenado. Ya no tiene esperanza. La persona sí tiene esperanza. Tiene esperanza y esa esperanza está en algo. Ya le voy a decir cuál es. Le repito este versículo. Proverbios 27, versículo 22. Aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigo, majados con el pisón, no se apartará él de su necedad. Y a su nombre. Ahora vamos a Proverbios, gloria al Señor, capítulo 17. A ver qué nos dice en este capítulo 27 del necio. Dice, aquí hay algún necio, pues venga el Señor Jesucristo y arrepiéntase. Gloria al Señor, aleluya, y deje de ser necio. Capítulo 17 le dije, ¿no? Versículo 28, a ver qué nos dice acá. Gloria al Señor. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. ¿Ya? ¿Ha escuchado? Esa es la única esperanza que le queda al necio. Cuando hace una necedad, el hombre de Dios le exhorta y se queda calladito. ¿Ya? Se queda callado. Gloria al Señor. Que me reprenda el justo me es un bálsamo, dice el necio. Me ha reprendido el justo, para mí es un bálsamo. Pero lo sigue volviendo a hacer. Y el justo le sigue reprendiendo, pero se queda calladito. Porque sabe que hay un versículo en la Biblia que dice, que me reprenda el justo, para mí es un bálsamo. Gloria al Señor. ¿Quién me ve? Eso pasaba con los apóstoles también. Algunos de ellos, Pedro, por ejemplo, cometía un error, el Señor lo soltaba, el calladito. Cometía otro error, el Señor lo soltaba, el calladito. En otra oportunidad comete un error que le tuerce la escritura. Y el Señor Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Y él calladito. Él no decía nada. Ese es un necio que calla. Por eso que Pedro se salvó. Gloria al Señor. El necio aún cuando calla es contado con los sabios. Había otro necio allí, Judas. Ese no callaba. Ese no callaba. Gloria al Señor. Ese no callaba. En cambio, Pedro sí callaba. Cuando el Señor lo exhortaba, cuando se daba cuenta que había hecho cosa mala, él se quedaba callado. Ese es el necio que calla. Y nosotros también, ¿cuánto no seremos así? Por eso la Biblia dice que el que camina en este camino de santidad, en este camino que se llama Jesucristo, por más torpe que sea, no se extraviará. Y el que camina en este camino de Jesucristo, cuando hace algo malo y lo reprende, se queda calladito y medita en lo que ha hecho y trata de dejar de no hacerlo otra vez. Pero de repente, por otro lado, hace otra cosa. Otra vez le reprende el justo, se queda calladito. Ese es el necio que calla, pero hay necios que no callan. Eso es peligroso. El necio que no calla, ese es el necio que aunque lo majen en un pisón de trigo, gloria al Señor, no se va a apartar de su necesidad y finalmente se va al infierno. Necio, en esta noche viene a pedir tu alma y qué cuenta vas a dar de ella. ¿Quién vive? Otro pasaje del necio. Usted puede caminar tranquilo con un necio, es peligroso, no lo haga. Proverbios 14, versículo 7. Dice la palabra de Dios, aleluya, hablando sobre los necios. Vete delante del hombre necio. Ahora su Biblia. Vete, tú que crees en Dios, que trata de salvar tu alma, que trata de caminar en el camino de Dios, vete del necio, vete del necio. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque te puede contaminar.
Vete delante del necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Aleluya. ¿Quién vive? Vete delante del necio, porque en el necio no hallarás labios de ciencia. Entonces, ¿para qué yo voy a andar con el necio? Pierdo mi tiempo. Es que mi amigo, mi amiga, ¿qué amigo y amiga? Mi amigo y amiga, ahora Señor, puede ser una persona que camina con Dios, eso sí. Puedo decirle amigo, amiga, pero al necio no, pues. Vete de su presencia, dice, vete de su lado, no camines con un necio. No camines con un necio. Gloria al Señor. ¿Quién vive? A su nombre. Ahora vamos a, gloria al Señor, 1 Corintios capítulo 15. Gloria al Señor. Aleluya. En el versículo, ¿qué? 26. Dice el apóstol Pablo aquí lo siguiente. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Dice, y el postrer enemigo será destruido de la muerte. No está, no es este pasaje, no es. Gloria al Señor. 1 Corintios versículo 36 es. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo. Aquí vamos a ver. Gloria al Señor. Desde el versículo 35, aquí está Pablo hablando de la resurrección de los muertos. Dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Muchas veces nos preguntamos así. Mayormente nosotros pensamos que vamos a resucitar así como somos. La mayoría piensa así, pero no es así, pues. Así como somos no vamos a resucitar. Esta carne no va a resucitar esto. Gloria al Señor. Aleluya. Cuando viene Jesucristo, esta carne no, porque esta carne se va a volver polvo. Del polvo fuiste y al polvo volverá. Lo que va a resucitar es el hombre que nació de nuevo. El hombre nuevo que ha nacido. Gloria al Señor. Es el que va a resucitar. ¿Quién vive? Y es lo que dice Pablo aquí. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Gloria al Señor. Los herodianos pensaban que no había resurrección. ¿Por qué? Porque si resucita uno que había tenido, o sea, una mujer que había tenido 7 hermanos, conforme a la ley, y no tuvo descendencia con nadie, y murió también la mujer, y por esa causa los herodianos decían que no había resurrección, porque si resucita, entonces arriba, cuando está resucitado, ¿de cuál de los 7 hermanos va a ser su mujer? Erraba la escritura. Y el Señor le dijo, ustedes están errando. Hay mucha gente que habla de Dios, pero está errando. Y erran. Gloria al Señor. El Señor le dijo, están errando las escrituras, porque en la resurrección no se darán en casamiento. El casamiento es para acá mientras vivimos en la carne, ¿ya? Gloria al Señor. El hombre necesita de una mujer y la mujer necesita de un hombre. Mientras tanto estamos acá en este cuerpo mortal. Pero cuando resucitan los muertos ya no será como somos acá, sino que seremos similar a los ángeles. Vamos a resucitar similar a ¿qué? A los ángeles, y a su nombre, con un cuerpo glorificado, igual a los ángeles. Pero somos superiores a los ángeles, porque los ángeles no son criados a la imagen de Dios, sino nosotros somos criados a la imagen de Dios. Y nosotros vamos a juzgar al mundo si es que nos salvamos, y también vamos a juzgar a los santos. ¿Usted sabe eso o no? Eso dice la Biblia acá, que nosotros vamos a juzgar, que nosotros somos el templo de Dios. Si nos salvamos, el templo de Dios está en nosotros, y Dios va a juzgar a través de nosotros a los ángeles, y a quién más, al mundo. Va a juzgar a los jueces, alcaldes, presidentes, a reyes. Nosotros, si nos salvamos, los vamos a juzgar a ellos. Por eso es que la Biblia dice a los cristianos verdaderos que si tenemos algún pleito entre hermanos, no acudamos ante los injustos, ante los pecadores, no. Que no hay ningún sabio en la iglesia para que no arregle el problema.
Por eso así entre hermanos de la misma congregación, de la misma doctrina, no podemos ir ante los injustos por alguna causa terrenal, sino venimos a la iglesia. Ahora, cuando se trata con un inconverso, allí sí usted puede acudir, porque la palabra de Dios dice que hay que someterse y obedecer a la autoridad terrenal, porque la autoridad terrenal es puesta de parte de Dios, no para castigar al que hace lo bueno, sino al que hace lo malo. ¿No quieres temer a la autoridad? Pues deja de hacer lo malo, dice la palabra de Dios a los cristianos. ¿Ya su nombre? Gloria al Señor. Pero entre hermanos no vamos a la autoridad si no tenemos una autoridad en la iglesia, que es el pastor, o de repente un diácono, o de repente un anciano. Gloria al Señor, esa es la autoridad en la iglesia que tenemos. Gloria a Jesús. Pablo dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Ahí en el versículo 36, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Gloria al Señor, ¿quién vive? Ya. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. ¿Qué está diciendo acá? Que nosotros hemos nacido de nuevo. Dice así la palabra de Dios que nacemos de nuevo, ¿no? El Señor le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Nace el nuevo hombre cuando acepta a Jesucristo. Gloria al Señor. Nicodemo le dijo, ¿cómo voy a nacer de nuevo siendo adulto, viejo? ¿Entraré al vientre de mi madre y volver a nacer? El Señor le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de espíritu y de agua no puede entrar al reino de los cielos. La carne es, esta carne es y de nada aprovecha, porque cuando morimos nos vamos a sepultar y esta carne se vuelve polvo. Ya, pero va a resucitar el nuevo hombre que nació, ese que nació a través del Señor Jesucristo, porque en Jesucristo tuvo un nuevo nacimiento. Nació un hombre celestial. El hombre terrenal, adánico, eso queda aquí en la carne, morimos, ahí termina. Pero tenemos un hombre celestial conforme a la imagen de Dios. ¿Quién vive? Ese es el que va a resucitar. Y eso es lo que Pablo dice. Ahora, Señor, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. ¿Qué quiere decir esto? Usted siembra un grano de maíz para que el grano de maíz nazca y dé fruto. ¿Qué cosa tiene que ser el grano? ¿Qué tiene que ser el grano? No le escucho nada. Desaparecer, pues. Desaparece, se pudre y desaparece, muere, pues. Muere. Entonces, como muere, nace la nueva planta. Así somos nosotros. Por eso dice la Biblia, el día que las plantes las harás crecer. Está hablando de eso. A ver ahora su Biblia en lo que dice el Señor Jesucristo sobre esto en San Juan. Aquí el Señor Jesucristo le va a hablar bien claro. Yo de repente no hablo muy claro, pero el Señor Jesús sí habla claro. San Juan. Gloria al Señor. Ahora, ¿dónde lo encontramos? Gloria al Señor, aleluya. San Lucas estoy viendo. No, San Juan capítulo 12. Gloria al Señor. Versículo 24. A ver, pásale el micro a alguien para que lo lea. Hombre o mujer, a ver, un soldado bien rápido. Allá para esta, ahí está la mano levantada. ¿Por dónde? Ahí, ya. ¿Qué dice ahí? De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Ahí está, palabra bien clara. Eso somos nosotros. Nosotros somos como un grano de trigo que cuando venimos a Cristo, ese grano de trigo, el viejo hombre fue sembrado para que nazca de nuevo. Pero para que nazca de nuevo necesita el grano de trigo morir. Así somos nosotros. Y nosotros, ¿qué tenemos que morir? En la carne. Se llama morir en la carne. Morir el viejo hombre, sepultar el viejo hombre. Por eso que la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, ¿qué cosa es?
Nueva criatura, esa nueva criatura que no la vemos, pero está acá. Pues. Gloria al Señor, acá tenemos esa nueva criatura. Y de acuerdo a lo que hacemos con el cuerpo, con la carne, esa nueva criatura se fortalece. Morimos en la carne y vivimos conforme a la palabra de Dios. Ese hombre nuevo se va fortaleciendo, fortaleciendo hasta la imagen del que lo creó. Y ese es el que se va a salvar. ¿Quién vive? Eso es lo que Pablo dice, necio. Gloria al Señor, lo que tú siembras, dice. Gloria a Jesús. Aquí dice el Señor, de cierto os digo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Para llevar fruto para Dios tenemos que morir en esta carne, los deseos carnales. ¿Cuáles son los deseos carnales? Ahora su Biblia, vamos a entrar un poquito más a fondo ya. Gálatas, aleluya, ¿quién vive? Primeramente en Romanos, capítulo 8, gloria al Señor. Luego vamos a Gálatas. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 1 adelante. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Ha escuchado? ¿Ya encontraron? Romanos capítulo 8, versículo 1. Aleluya, ¿quién vive? ¿Ya encontraron? Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿De qué hemos nacido? De Espíritu. Gloria al Señor. Entonces el grano de trigo somos nosotros que para nacer de nuevo necesita ese grano de trigo morir. Si no muere no lleva fruto, está vivo. Así es el cristiano que no muere a la carne, que no muere al pecado, se queda solo, no lleva fruto, nada. Gloria al Señor. Aleluya. Aquí está la nueva criatura, pues la criatura nacida en espíritu. Y el apóstol Pablo dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si no dijera algo más, bueno, entonces está diciendo en términos generales. Estoy en Cristo Jesús, hago lo que quiero y me salvo. No, no es así. Te pone acá algo. Esto es para los que no andan según la carne, los deseos carnales. Ya vamos a ver cuáles son los deseos carnales. Sino para los que andan según el deseo del Espíritu, porque hemos nacido del Espíritu y hay que hacer las obras del Espíritu para llevar fruto a Dios del Espíritu Santo. ¿Ya su nombre? Usted gana almas para Dios, está dando fruto del Espíritu. Usted predica el Evangelio, está haciendo fruto para el Espíritu. Usted se aparta del mal, del pecado, usted está dando fruto para el Espíritu, que le dice que no peque, que te arrepientas. Ese es el fruto del Espíritu. ¿Quién vive? El fruto de la carne es el pecado. Ese es el fruto de la carne. Y siendo cristiano y vivir en la carne es muerte. O sea, nos vamos a la condenación de todas maneras. Pero si vivimos en el Espíritu, estamos en la carne, pero viviendo en el Espíritu, obedeciendo al Espíritu, entonces nos vamos a la vida eterna. Ahora subí la hora en Gálatas. Ahora vamos a Gálatas. Gloria al Señor. Aleluya, capítulo 5. Vamos a ver esta nueva criatura. Gloria al Señor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Libro de Gálatas. Gloria al Señor. Gálatas capítulo 5. Versículo, gloria al Señor, 16 adelante. Dice la palabra de Dios. Digo pues, dice el apóstol Pablo a los cristianos, andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. El necio hace al revés. El necio hace al revés. ¿Ya? El necio anda en la carne y no satisface los deseos del Espíritu. Gloria al Señor. En cambio, el espiritual, el que ha hecho morir ese trigo para nacer de nuevo, ese vive en el Espíritu y hace los deseos del Espíritu. Por eso Pablo dice acá, digo pues andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne.
No satisfagáis los deseos de la carne. No seas necio. El necio satisface los deseos de la carne. No sabe ni a dónde está, no conoce a Dios. Gloria al Señor. ¿Y qué más dice? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Esta carne se opone al deseo del espíritu y el espíritu se opone al deseo de la carne. No mientas, dice el espíritu, la carne miente. Gloria a Dios. Cuando anda en la carne, miente. El que no anda en la carne, aunque le corten el cuello, no va a mentir. Y yo estoy descubriendo, muchos miembros pasan cena y se descubren mentiras. Está mal, está viviendo en la carne, no ha muerto. No ha muerto en la carne, sino está vivo en la carne. Y no satisface los deseos del espíritu, sino satisface los deseos carnales. Y andar en la carne, satisfacer los deseos de la carne es muerte. Ya su nombre. Por eso que la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es camino de muerte. Usted vive en la carne, ¿cómo se va a salvar? Si la carne no hereda la vida eterna. Gloria al Señor, quien vive. Seguimos. Mira, acá dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Gloria al Señor. Y muchas veces sucede eso. Yo quiero hacer algo, pero la carne no me deja. Quiero predicarle a alguien, la carne se pone nervioso, miedoso. Dice, no, porque me va a decir algo, porque está pensando en su carne. De repente me dice algo, de repente me pega. Dentro un demonio de cobardía, y Dios no nos ha dado el Espíritu Santo de cobardía. El Espíritu Santo no es cobardía, es poder de Dios. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Hay que saber dominar esta carne. Hay que tener dominio. Gloria al Señor. A la carne hay que dominarla. Porque si usted no la domina, la carne se le va. Esta carne tiene deseos carnales. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Ya. Dice, ya, y el Espíritu quiere que haga los deseos del Espíritu. Pero entre la carne y el Espíritu hay una lucha. Hay una guerra. Por eso que el Señor Jesús le dice a sus discípulos cuando los encontró durmiendo, le dieron lugar al deseo carnal y no al deseo del Espíritu, que le dijo el Señor, quédense orando porque yo me voy a orar más allá. Se fue a orar el Señor Jesucristo y cuando regresó los encontró durmiendo. Le habían dado lugar a la carne y no le habían dado lugar al Espíritu. El Espíritu es oren y la carne a dormir. Y le dieron lugar a la carne, no se esforzaron, hay que esforzarse. Y cuando regresó, los exhortó, no han podido velar conmigo una hora. ¿Por qué? Porque la carne no lo dejó, pues. Y luego le dice, velad y orar. Y eso nos dice a nosotros también, velad y orar, para que no entres en ¿qué? En tentación. ¿Tentación de qué? De la carne. La tentación de la carne, yo debo de orar, pero mejor me voy a dormir. Y me duermo. Y satisfago los deseos de la carne. Claro que también hay que dormir, pero siempre sin descuidar las cosas de Dios. ¿Quién vive? Ya. Orar y velar al Señor para que no entres en tentación. Y luego le dice, la carne, esta carne es débil. Esta carne es bien débil. Mas el Espíritu de Dios está dispuesto para ayudarlos. Cuando nosotros oramos y viene una tentación carnal, entonces tenemos fuerza y no damos lugar a la carne. Nos frenamos. Es cuando usted ora. Si usted no ora, viene el deseo y el deseo carnal supera al deseo del Espíritu porque usted no está orando. No está lleno del Espíritu Santo. Pero está lleno del Espíritu Santo, así nomás usted no va a dar lugar a la carne. Ya su nombre. Gloria al Señor. Entonces, eso es lo que está diciendo acá, que el Espíritu se opone a los deseos de la carne. El deseo de la carne se opone al deseo del Espíritu. Gloria al Señor. Ayuna, la carne dice no, porque me duele mi barriga, me da dolor de cabeza. El vecino, la vecina va a decir, ¿por qué no comes? Te vas a ver flaco, flaca, porque así el diablo trabaja. Que me diga lo que me diga el diablo, el vecino, la vecina, yo hago lo que el Espíritu Santo me está diciendo. Ya su nombre. Y hay victoria en el nombre del Señor Jesús. Luego dice, en el versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley.
Y manifiestas son las obras de la carne que son, ahí están las obras de la carne. Ponga atención: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Somos cristianos, hemos aceptado a Jesucristo, nos hemos bautizado, pero vivimos en las obras de la carne. Pablo dice: vives en las obras de la carne, no vas a heredar el reino de Dios. Y es lo que el Señor Jesús le dice a sus discípulos también: orar y velar para que no entres en tentación, no entres en desobediencia de lo que yo te digo. ¿Por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Quédense orando, viene y los encuentra durmiendo. Eso será obedecer a Dios. Eso no es obedecer a Dios, eso es hacer lo que uno quiere. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Quédense orando y yo me quedo orando. Y hay que orar. Y cuando usted se propone hacerlo, pase lo que pase, no va a pasar nada para usted. Yo recuerdo una noche que estábamos en Lima, en la otra iglesia. El pastor nos dijo, todos los colaboradores, no habían todavía diáconos porque la iglesia recién estaba iniciándose. Se habían bautizado primero como 20, después como 25, no se bautizaban muchos. Pero una vez el pastor nos convocó para orar toda la noche. Y nos pusimos a orar desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Y yo no me dormí por si acaso en nada. No sé si los otros sabrán orar, pero veremos ahí como 12 o 15 personas, porque no habíamos todavía muchos. Gloria al Señor. Yo pensaba que el pastor estaba ahí orando, no había estado. ¿Dónde habrá estado? Después a las 5 llegó y ya nos levantó y sacó un cuaderno ahí de las listas de los candidatos al bautismo y dijo: hermanos, estos son los candidatos al bautismo. No había muchos, estaban anotados ahí. Y oramos, todos los que habíamos orado toda la noche, le pusimos la mano, y en ese bautizo se bautizaron 500 almas en ese tiempo. Conmigo se bautizaba también, no había mucha gente, pero recuerdo esa noche, y yo no sentí nada, ni de cansancio, ni de sueño, nada. Yo oraba, glorificaba a Dios, desde las 8 hasta las 5 de la mañana. Y doy gracias a eso, porque eso es lo que nos ayuda. Jesucristo también oró toda la noche. Jesucristo oró toda la noche. ¿Y a su nombre? Y esa es la obra del Espíritu. Gloria a Jesús. Ya entonces acá nos habla de la obras de la carne y va a hablar ahora del fruto del Espíritu, que es lo que debemos de hacer para que el nuevo hombre que ha nacido de nuevo, gloria al Señor, crezca como el grano de trigo que fue sembrado. Murió uno para nacer el otro. El grano de trigo murió, o sea, se perdió. Y de allí nace, para que nazca la otra planta, el grano de trigo tiene que morir. Si nace la planta y el grano de trigo no muere, entonces ¿cómo nace? ¿Cómo va a nacer? No puede nacer, pues. Para que nazca, tiene que el trigo abrirse, ir naciendo, y el trigo va desapareciendo, finalmente se vuelve solamente raíces. Gloria al Señor. Aleluya, donde se soporta la planta, pero es una nueva planta. Así también nosotros somos. Gloria al Señor. Por eso que la Biblia dice: el día que las plantes las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y el dolor desesperado. ¿Y a su nombre? Aquí se más el fruto del Espíritu. ¿Quiénes tenemos el Espíritu Santo? Los que obedecemos a Dios y hemos aceptado a Jesucristo. Hemos nacido de Espíritu. Hemos nacido de nuevo. ¿Y a su nombre? Más el fruto del Espíritu es amor. Debemos de tener amor, no solamente por los que nos aman, sino por todos, ¿ya? Y sobre todo como cristianos debemos tener el mismo sentir, sin hacer acepción de personas. Gloria al Señor, aleluya. Sino que debemos de amarnos. Jesús dice: en esto conoceréis que sois verdaderamente mis discípulos. ¿En qué? En que tengáis amor unos por otros. Amén. El que tiene amor permanece para siempre, porque Dios es amor. Lo más grande es el amor. Si tenemos amor, el que tiene amor cubrirá multitud de pecados, dice la Biblia.
Gloria al Señor. Pero a veces no tenemos ese sentir. Hay que amarnos unos a otros. Ya su nombre. ¿Qué va? Dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo. Somos gozosos, alegres, contentos. Aunque el diablo nos haga los que nos zarandeen, pero nosotros estamos contentos. Gozo, paz. Tenemos la paz del Señor Jesucristo. Mi paz os doy, mis pasos dejo. Yo no la doy como el mundo la da. Gloria al Señor. ¿Qué más tenemos? Paciencia. Esta paciencia la necesitamos mucho. Porque por acá el diablo nos agarra. No tenemos paciencia. Utiliza a alguien para ponernos en impaciencia, en enojo, en ira, en pleito. Y eso es desagradable en la presencia de Dios. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Porque hay algunos, oiga, que da ganas de penquear. Por allá por Salas hay uno que se va a darle órdenes al dirigente de la iglesia en Salas. Había comprado un equipo para cuando hace campaña, ahí con el equipo predique, que no utilicen equipo, que hacen mucha bulla. Ese es el diablo. Después el hermano me dice, pastor, nosotros en las campañas nos levantamos temprano, a las 5 de la mañana ya estábamos allí orando. Y un día pasó el hermano, yo diría pasó el diablo, a través del hermano. Pasó el diablo y me dijo que no ore tan temprano porque se hace mucha bulla. Gloria al Señor, increíble. Gloria a Jesús. Y el hermano le hace caso. Le dijo, no te lees ese equipo. Después, la semana pasada, mandé aquí a un diácono a predicar ahí. Pastor dice, ahí hay un equipo, pero no lo utilizan. ¿Por qué? Porque el diablo les ha dicho que no lo utilicen el equipo. Y había bastante gente. Entonces creo que sí lo utilizaron. ¿Por qué? Porque el diablo le dijo, el diablo no se le hace caso. El dirigente no tiene por qué hacerle caso al diablo. Si el diablo te dice a través de alguna persona algo, usted comuníquele al pastor si es así o no es así. Que ya no oran temprano porque el diablo les ha dicho no oren esa hora porque hacen mucha boya. Claro que la iglesia está en un bordito, pero eso se escucha ya. ¿Y a quién no le gusta que clamen a Dios? Porque el Señor dice, clama a mí, yo te responderé. Al diablo. No hay que hacerle caso al diablo. Sométete a Dios, obedécele a Dios, resístelo al diablo y de vosotros huirá. Gloria al Señor. El dirigente tiene que tener, ¿cómo se llama? Tiene que tener pues autoridad, si no, ¿cómo? La Biblia dice que el que gobierna una iglesia tiene que tener autoridad, primeramente en su casa, su mujer sujeta, sus hijos sujetos, ¿ya? Y viene el diablo, con la palabra de Dios le reprendo. ¿Sabes qué, Satanás? Apártate de mí. Entonces, y de vez en cuando creo que el diablo va y predica ahí. Me ha dicho, pastor, cuando vienen nuevos católicos, dice, yo quiero predicar. Y creo que le da a predicar. Aleluya, ¿quién vive? A ese no se le va a predicar nada. Es un hermano que siempre viene a dar quejas acá, pero yo ahora le pregunto, me dice, no, pastor, no es así. Y él tuvo un sueño. Y ahí también sí le creo, porque cuando ha ido el hermano a predicar, el hermano de acá ha visto que ahí hay un equipo de sonido, pero no lo utiliza. ¿Por qué? Porque el diablo a través de ese hermano le dijo, no lo utilicen a eso. Yo, ¿por qué le voy a hacer caso? Si yo soy el dirigente, salvo que el pastor me haya mandado a decir, pero yo llamo al pastor, pastor, ¿te ha dicho esto? Sí, le digo que no, entonces ahí queda. Usted guarda, esconde, está participando de pecado ajeno. Está participando de la obra diabólica, de la obra de contiendas. Gloria al Señor, ¿quién vive? Y para eso, el hermano, hay que tener paciencia, pero tener paciencia no quiere decir tonto, ¿ya? Siempre les hablo de eso. Ser paciente no quiere decir tonto. El Señor Jesucristo era paciente. Gloria al Señor, ejemplo de paciencia, pero no era tonto. Como no era tonto cuando le tentaban, ¿qué le decía? Hipócritas, ¿por qué me tientan? Así que habla la palabra. Escrito está, Satanás le dijo al diablo, ya su nombre. Escrito está, Satanás le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Gloria a Jesús. Entonces para eso hay que tener, dice la palabra de Dios, hay que tener, ¿qué cosa? ¿Dónde estamos? Aleluya. Dominio propio. ¿Qué más? Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley.
Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo han crucificado, ¿qué? Esta carne cuando morimos se va al polvo, ahí queda. Pero cuando obedecemos al Espíritu Santo, ese que obedecemos, eso sale la nueva criatura a la vida eterna, a gozarse con el Señor. Ya su nombre. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a terminar en San Lucas. No, ya terminamos Gálatas. No escuchó. ¿Quién dice que? Vamos a ver San Lucas capítulo, gloria al Señor, 11, versículo 40. Creo que eso es lo que hablamos, no. 11, versículo 40. Aprenda de Jesús ya. ¿Ya encontraron? Dice el Señor Jesús, necios. Aleluya, ¿cuántos necios habremos acá? Necios. El que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de dentro? Aleluya, ¿quién vive? El que hizo lo de afuera. ¿Por qué le dice eso? Porque los judíos, ellos no practicaban carnales que se veían, o sea, pecados carnales no los practicaban. Practicaban pecados espirituales que son los peores. Por eso le dicen eso. Gloria al Señor. Por fuera se vestían de blanco, se hacían pasar como hombres justos y por eso que le dice que son hipócritas. Gloria al Señor. Y aquí le dicen necios. El que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Aleluya, ¿quién vive? Como dice por ahí, por fuera flores y por dentro temblores. Así estaban los judíos. Por fuera flores y por dentro temblores. Y eran hipócritas. Gloria al Señor. Porque lo que demostraban por fuera no eran. Adentro tenía algo terrible. Gloria al Señor. El Señor le dice, necios, el que hizo lo de fuera no hizo también lo de dentro. Pero dar limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpio. Ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia, el amor de Dios. Esto era, gloria al Señor, esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Gloria a Jesús. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Son como sepulcros que no se ven, le está diciendo el apóstol. Hipócrita, dice, porque es lo que hacen. Ellos no cometían pecado que se veía. Y esos pecados que se ven, Jesús lo llama paja. Ellos practicaban pecado del tamaño de un camello. Por eso le dicen en Mateo 23, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, cuelas el mosquito y te tragas el camello. O sea, usted no iba a ver un fariseo borracho, un fariseo ladrón, un fariseo, o sea, cosas terrenales, un fariseo que cargue ídolos, no lo iba a encontrar. Aparentemente eran santos. Por eso que el Señor le dice sepulcros blanqueados. Por encima se muestran limpios para ser vistos por los hombres, pero por dentro estás lleno de rapacidad. Gloria al Señor, que vive. Aquí le está diciendo el Señor, necios. Gloria a Jesús. Y el necio se salva cuando calla solamente. Solamente cuando calla ese necio. Acá estos fariseos no callaban. Estos lo tentaban, buscaban tentarlo de una, de otra manera. Y finalmente, ¿qué hicieron? Lo crucificaron. Gloria al Señor. Necios. Al necio en que lo maje en pisón de trigo no se apartará de su necedad. Pero usted no sea necio. Usted pídale al Señor en oración que lo ayude a vivir según el Espíritu, no según la carne. Amén. Porque los deseos de la carne son muertos, más el deseo del Espíritu es vida y paz. Gloria al Señor. Que Dios bendiga a hermano, vamos a poner de pie. Y los que se van a bautizar de repente se quieren desanimar, bueno, es cosa de cada uno.
Así predicamos acá y así tratamos de vivir. Amén. Algunos dicen, ahí es bien duro, me gusta esa iglesia, pero es bien duro, dicen. Ahí te aplican la verdadera, te dicen. Hay personas que están en lo malo y quieren venir acá porque saben que acá hay bendición. Dicen, yo quiero ir a esa iglesia, pero en esa iglesia te aplican la firme, te dicen, así dicen. Te aplican la firme, o sea, lo que dice la Biblia, eso aplicamos acá. Ahora sí, vamos a orar. Todos de pie, oremos, comienza a decir, gloria, 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 gloria a Dios. Glorioso Dios y Padre Celestial, Dios de toda bendición, te damos gracias en el nombre de Jesús. He hablado tu palabra y que tu palabra no regrese vacía, Señor. Haz, Señor Dios mío, para eterno fruto de arrepentimiento en toda persona, en cada corazón, cada mente, en el nombre de Jesús. Y reprendo demonios, reprendo espíritus inmundos, salga, reprendo espíritus carnales, salga en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, amén y amén. Gloria a Dios, tomen asiento. Alabaré, alabaré. Atención Guarmaca, atención Guarmaca. Los saluda el pastor Francisco Córdoba con la paz del Señor Jesús. Está escuchando usted radio La Voz del Campesino, RBC 1160, amplitud modulada. Gloria al Señor. Oyentes, salimos en esta emisora de lunes a domingo de 3 p.m. a 6 p.m.